Ya, el tema que nos compete hoy es sobre nomenclatura. Sin embargo, no quiero empezar sin antes preguntarle a Yandira Aguirre. Yandira, ¿me copias bien, por favor? Quisiera hacerte una pregunta. Sí, profesor. ¿Puedes decirme cuánto pesas? 52. 52, perfecto. Jason Rivaldo. Jason Rivaldo. Jason Rivaldo. Sí, profe. ¿Me puedes decir cuánto pesas? 80, profe. Perfecto. 52 segundos y 80 minutos. Eso es lo que me ha respondido Yandira Aguirre y Jason Rivaldo respectivamente, ¿cierto? ¿Es correcto eso? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí? O sea, tú pesas 50 minutos y Jason 80 segundos, ¿cierto? ¿Es correcto esa respuesta? No, 80 kilos, profe. Ah, es diferente, ¿cierto? 80 segundos no es 80 kilos. Y 50 minutos no es 50 kilos. ¿Qué quiero decir con esto? De que hay que empezar a hablar con propiedad. Si queremos que se nos entienda y queremos entender también nosotros, tenemos que hablar ya con propiedad. ¿Ok? Es por eso que la lectura, el análisis, la síntesis de una lectura es importantísimo, no tan solo porque nos ayuda a comprender, sino también porque nos ayuda a refrescar nuestra ortografía, ¿ok? Y, eh, y esto nos da un nivel de cultura superior. La nomenclatura química no se escapa a este análisis, ¿ok? No se escapa a este análisis. Un ratito. ¿Ok? Porque es importantísimo hablar con propiedad. Aquel que no habla con propiedad va a tener muchos problemas de entendimiento y que lo entienda. Es por eso que cuando tratamos de expresarnos, a veces nos faltan palabras para decir lo que queremos transmitir. Y por eso tenemos muchos vacíos en nuestro lenguaje florido, ¿ok? Y esto trae consigo problemas de comunicación. Igual pasó con Antoine Lavoisier, que lamentablemente falleció a través de una guillotina en París en la plena Revolución Francesa, y Amadeo Avogadro. Ellos trataron de darle, como lo hizo Mendeleev, como lo hizo Dobereiner, ¿no? De darle una organización. En este caso, lo de Dobreiner y Newlands y Mendeleev trataron de ordenar los elementos químicos. En cambio, Lavoisier y Amadeo Avogadro trataron de hacer que estos elementos químicos se relacionaran con otros y ponerlos dentro de una organización para así poderse entender mejor la química y éste llegue a lugares recónditos del mundo. ¿Ok? Es por eso que la comunicación es muy importante que la tengamos nosotros. Y en química no se exime de ello. Es por eso de que cuando se empezaron a crear compuestos químicos, ya sea de manera natural o artificial, tenían que estos que organizarse en diferentes tipos de compuestos. La cosa no era crear por crear, la cosa no era que aparezcan o no aparezcan nuevos compuestos químicos. La idea era organizarlos en función de qué, de sus propiedades físico-químicas. ¿En función de qué? En función de la reactividad que podría tener uno con el otro. ¿Ok? Entonces, se decidió, ¿no?, dar esa organización de los compuestos químicos
Y fíjense ustedes, a lo largo de la vida, a lo largo de la historia del mundo, muchos de esos compuestos han adquirido nombres, nombres que son estrictamente comunes para la población mundial. Entiéndase el amoníaco, lo que utilizan las damas para teñirse el cabello, el amoníaco que es para, para limpiavidrios. Tenemos el cloruro de sodio, que es estrictamente la sal de cocina, por ejemplo. Tenemos la cal apagada, el hidróxido de calcio, ¿ok? El hidróxido de calcio que nos habla acerca, digamos, de la cal apagada, que se utiliza también en la estructura del concreto, ¿ok? Tenemos el carbonato de calcio, ¿no? Tenemos el hidróxido de sodio, tenemos el quitazarro, que es el ácido clorhídrico, que se utiliza para los baños. Tenemos la lejía. Bueno, no está por acá la lejía, no la veo. Ya, tenemos la lejía, ¿no? El cloro activo, el hipoclorito de sodio, ¿no? Y muchos compuestos, el vinagre, que es el ácido acético, que utilizan ustedes en su casa. Entonces, muchos compuestos químicos han adquirido nombres comerciales, nombres caseros, que nos ayudan a entender mejor los compuestos químicos. ¿Ok? Entonces, esta nomenclatura química no, va a estar basada fundamentalmente en reglas. En reglas en donde como tenemos diferentes elementos químicos clasificados en periodos o en grupos, estos van a reaccionar entre sí para producir un compuesto químico. Un compuesto químico que le vamos a denotar al acto función química. Entonces, estos compuestos presentan propiedades como consecuencia de tener una semejante composición, me refiero a las composiciones químicas, y estas principales composiciones químicas que la vamos a ordenar por funciones, pueden ser los hidruros, los óxidos, los hidróxidos, ¿no? los anhidridos o las sales. Entonces, queda para nosotros aprender cómo nombrar estos compuestos químicos para poder hablar con propiedad y evitar, ¿qué es lo principal? Confusiones. Confusiones que nos pueden quitar o peligrar la vida. Tal es el caso de un ejemplo, que lo voy a colocar acá, que en cierto laboratorio, por ejemplo, le pidieron a un subordinado pedir que traiga cloruro de potasio, ¿ok? Es una sal, tranquilamente es una sal inerte, no tanto inerte, pero con una reactividad menor a la del compuesto que es clorato de potasio. El subordinado, al saber que era cloruro de potasio, dijo, bueno, tiene cloro y tiene potasio. Y le trajo y le llevó este compuesto químico. La persona que lo pidió lo utilizó, ¿no? Incrementándole la temperatura. ¿Y saben lo que pasó en este caso ficticio? Lo digo ficticio porque es así, ¿ok? Pasó de que lo colocó en un vaso, picker, ¿ok? Bajo una llama, en un mechero dulce, ¿ok? Y explotó. ¿Por qué? Porque el clorato de potasio es un explosivo. ¿Y qué pasó? No hubo una buena comunicación. No hubo quizás una buena comprensión. No hubo o hubo un desconocimiento, ¿no? del producto, que es a lo que quiero llegar. No basta con hablar bien. No basta con tener un lenguaje florido o vasto, sino que todo lo que hablemos tenemos que entenderlo. Es por eso de que cuando nosotros disertamos o exponemos un paper, un artículo científico, simplemente algunas cuestiones de la vida, debemos de saber de qué estamos hablando. Si yo utilizo palabras que no conozco y que me dejo llevar, no por la moda o por el común,
sin saber lo que significa la palabra, ¿ok? Puedo cometer un craso error como lo cometió esta persona, que en lugar de llevar cloruro de potasio, llevó clorato de potasio. ¿Ok? El no entender expone nuestras vidas, ¿no? Ya sea a nivel intelectual o a nivel físico. ¿Ok? Entonces, los nombres son bien importantes, pero también reconocer cuál es su función. ¿Ok? Dicho esto, entonces, pasamos a lo que se llama nomenclatura de compuestos químicos. Como ustedes ven acá, acá existe una especie de CMAPS, entre comillas, digo, en donde vamos a clasificar los elementos químicos en no metales y metales. Los no metales, ustedes saben perfectamente que están en el extremo derecho de la tabla periódica. ¿Ok? 4, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, ¿ok? Son los principales elementos de la tabla que van a reaccionar. Y los metales, aparte de lo que están en el grupo de los ferromagnéticos, el oro, la plata, tenemos a los metales, a los que están en el grupo 1, alcalinos, y en el grupo 2, alcalinos tercios, que se le va a considerar como metales. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos los elementos químicos separados en no metales y metales. Cada uno de ellos, a ver, parece que quieren entrar un ratito ya. No, yo pensé que querían entrar. Listo, un ratito. Pues bien, cada uno de ellos, no metales y metales, van a tener dos escenarios. Sí, iguales, similares. Los no metales se van a dividir o se van a combinar, perdón, con hidrógeno y oxígeno. Y los metales se combinarán con oxígeno e hidrógeno, es decir, lo mismo. En cambio, cuando van a reaccionar no metales con hidrógeno, van a producir ácidos hidrácidos. ¿Ok? Ácidos hidrácidos. Ejemplo, lo puedo decir acá, a ver cuál puede ser. Digamos, un no metal puede ser el azufre, ¿cierto? Y cuando reacciona con el hidrógeno, me va a dar un ácido llamado sulfuro de hidrógeno. ¿Ok? Listo. Ese es en los no metales. En los metales, cuando van a reaccionar con el hidrógeno, ¿ok? Van a formar hidruros. Es decir, yo tengo un metal, el sodio, que va a reaccionar con el hidrógeno y me va a dar un hidruro de sodio. ¿Ok? Mientras que en los no metales me producen con el hidrógeno ácidos, en los metales me producen hidruros. Eso pasa cuando reaccionamos cada uno de esos con hidrógeno. ¿Y qué pasa cuando hacemos lo mismo, pero ya no con hidrógeno, sino con oxígeno? ¿Ok? El azufre reaccionará con el oxígeno formando lo que llamamos desde la antigüedad como anhidrido de azufre. ¿Ok? Mientras que en los metales, por ejemplo, el hidróxido de sodio, cuando reacciona con el oxígeno, se formarán óxidos básicos. En este caso, óxido de sodio. ¿Ok? Óxido de sodio. Este es cuando van a reaccionar con el oxígeno.
Nuestra función de la clase de hoy es hablar aproximadamente hasta acá. Porque en la siguiente semana hablaremos lo que está por acá. ¿Ok? Lo que está por acá. Dicho esto, entonces ya sabemos cómo se van a repartir los elementos químicos que van a reaccionar con hidrógeno y oxígeno, que son los elementos reaccionantes con diferentes elementos de la tabla periódica. ¿Ok? Pues bien, es un ejemplo el que estamos viendo. Perfecto, profesor, y me puede decir, pero ¿cómo ha puesto acá, por ejemplo, acá el sodio? Usted ha considerado ningún átomo salvo uno de cada uno, y usted en óxidos básicos, usted ha considerado que el sodio tiene dos. Y yo sé que el sodio, del grupo 1 de la tabla periódica, tiene tan solo un electrón en su última capa. ¿De dónde salió esos dos átomos, profesor? Bueno, lo que pasa ahí, alumno, es de que existió una reacción química. ¿En función de qué? De las valencias que estos van a tener, del estado de oxidación que estos van a tener. Por lo tanto, a lo largo de la nomenclatura, vamos a tener que aprender los estados de oxidación que hay de los metales y los no metales. En este caso, tú verás que en el grupo 1 de la tabla periódica, donde están los alcalinos, que son estos, su estado de oxidación es +1. Es un único estado de oxidación. Y esto refrenda, ¿no?, de que el grupo 1 de la tabla periódica tiene un solo electrón en su última capa. Por lo tanto, esto me ayuda a comprender mejor los estados de oxidación en función de sus electrones. Igual yo puedo decir, eh, con el grupo número 2 de la tabla periódica, ¿ok? Que me dice, oye, el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, zinc y cadmio van a tener un único estado de oxidación que es el +2. Y así tenemos los diferentes elementos químicos divididos en grupos, como el aluminio, el galio, el indio, el talio, que tiene también un solo estado de oxidación +3. Pero ya comienza a partir del fierro, cobalto y níquel a tener más de un estado de oxidación, el +2 y el +3. El plomo, el platino y el estaño, 2+4. El oro, 1+3. Y el cobre, como el mercurio, 1+2. ¿Ok? Eso es en lo que se refiere a los metales. En los no metales, hemos visto que el hidrógeno y el flúor adquieren una carga positiva y negativa, +1 y -1. Según como se les requiera o su afinidad que tengan estos elementos con otros, adquirirá ese estado de oxidación +1 y -1. El oxígeno, por default, muchos de estos por default, en este caso estoy hablando del oxígeno, su estado de oxidación será -2. ¿Ok? Su estado de oxidación será -2. Pero si el oxígeno trabaja como peróxido, es decir, con un átomo de oxígeno más, en una reacción química, el estado de oxidación del oxígeno ya no será -2. Cuando actúa como peróxido, su estado de oxidación será -1. ¿Ok? -1. Y vemos que el boro tiene estado de oxidación 3, silicio 4, carbono 2, 4, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el nitrógeno, acá comienza a tener 3 estados de oxidación. Producto de que el fósforo como el nitrógeno están en el grupo de los nitrogenoides, en el grupo número 5 de la tabla periódica. Y por lo tanto, su estado de oxidación será 1, 3 y 5. El grupo 6, el azufre, el selenio, el teluro, el polonio, al estar en el grupo 6,
tendrán 3 estados de oxidación, 2, 4, 6. Pero el grupo número 7 de los halógenos tendrá 4 estados de oxidación, producto de que están en la columna 7 de la tabla periódica. Y por eso sus estados de oxidación son 4. 1, 3, 5 y 7. Algunos me preguntarán, profesor, ¿por qué se le ha colocado signo más a algunos compuestos químicos, a unos elementos químicos, y a otros no se les ha colocado el signo? ¿Qué significa eso? Significa que el signo más es estrictamente, ¿no?, positivo, mientras que aquellos que no tienen signo positivo o negativo van a adquirir en algunos casos, ¿no?, los dos signos, según la afinidad que ésta pueda tener. Por eso yo dije que el hidrógeno puede adquirir dos tipos de estados de oxidación, +1 o -1. Entonces, igual pasa. Dime, Marcial. Disculpe, es que tenía 4 estados de oxidación ahí el grupo 7 porque... ¿por qué era? Disculpe. Porque está en el grupo 7 y por eso tiene la variedad de tener 4 estados de oxidación, el +1, +3, +5 y +7. Ya. Porque, ¿ya? Ok. Entonces, por ejemplo, en el carbono, ahí veo que dice 2 estados de oxidación, 2 y 4, el cual es correcto. Sin embargo, el carbono tiene un estado de oxidación -2, -4 y también 0. Uno puede pensar, profesor, si esto de oxidación 0 está en equilibrio, pues sí, pues ¿qué vamos a hacer? Un ejemplo de ello es esto. A ver. Así. Este es un aldehído. El hidrógeno tiene carga +1. El carbono es el que yo quiero encontrar, X. El hidrógeno carga +1, más. Y el oxígeno tiene carga -2. Por lo tanto, 1 más 1 menos 2 más X, ¿a qué es igual? A 0, pues. Entonces, X es igual a 0. Por lo tanto, este es el estado de oxidación del carbono de este compuesto químico. Es por eso que no se ha colocado para evitar confusiones de esa índole. Pues bien, así como en la configuración electrónica de los elementos químicos existen anomalías, también acá existen anomalías en el estado de oxidación. Aunque no son exactamente anomalías, no son remarcaciones, en la cual existirán siempre en la tabla periódica elementos que son anfóteros. Es decir, elementos anfóteros significa que puede actuar como metal o no metal. Y es importantísimo saber cómo va a actuar el elemento químico. ¿Por qué? Porque muy bien, si volvemos a la tabla, no es lo mismo que ese elemento trabaje como no metal o como metal. Porque si trabaja como no metal y lo hago reaccionar con hidrógeno, por ejemplo, me da ácido. Y si lo hago reaccionar siendo metal con hidrógeno, me va a dar hidruros. Y ácidos y hidrácidos no son igual que hidruros. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con los elementos anfóteros, que los estamos delimitando, que son manganeso, cromo, el espeso cromo, ¿ok?, el antipático antimonio, el vanadio y el bismuto. De estos 4, manganeso, cromo, vanadio y bismuto, el más perjudicial, el más nocivo, el que hace perder la vida a muchas personas, es el cromo hexavalente.
Y si ustedes se dan cuenta, el cromo hexavalente actúa como no metal. ¿Ok? Actúa como no metal. Mientras que el cromo, actuando como metal, será correcto si es que su valencia será más 2 y 3, más 2 y más 3. ¿Ok? Y el manganeso tiene una variopinta de estados de oxidación según su compartimiento metálico o no metálico. Ejemplo, si actúa como metal es porque su valencia puede ser más 2 o más 3. Si actúa como no metal, su estado de oxidación será 4, 6 y 7. ¿Listo? Ok. Entonces, dicho esto, comenzamos a evaluar, pues bien, ya conocemos su estado de oxidación y sabemos que su estado de oxidación pueden ser de diferentes maneras. Puede ser un estado de oxidación, puede ser 2 estados de oxidación, 3 estados de oxidación, 4 estados de oxidación como máximo, y comienza a haber problemas. Pues bien, ¿cómo los nombramos? Entonces, se llegó a crear una nomenclatura tradicional, que fue la que inició todo, la nomenclatura, y nos dijeron, oye, si tiene un solo estado de oxidación, es decir, una sola valencia, su sufijo, es decir, al término de la palabra, tan solo tendrá que añadírsele ico. ¿Ok? Profesor, y si tienes 2 estados de oxidación, bueno, uno será menor o mayor que el otro, ¿cierto? Y habrán 2. Entonces, cuando tenemos 2 estados de oxidación, ¿no? Se le podrá llamar oso al menor y al mayor ico. Perfecto. Profesor, ¿cuáles pueden ser estos compuestos químicos? Bueno, puede ser el boro, el aluminio, puede ser el carbono, puede ser el silicio, ¿ok? Puede ser algún otro más, carbono, silicio, tungsteno. Y, profesor, y si tienes 3 estados de oxidación, pues bien, ya no tan solo trabajaremos con el sufijo, sino trabajaremos con 3. Ya le añadimos un prefijo y mantenemos los 2 sufijos. En este caso, uno de los que más se compenetra con este tipo de valencia de 3 estados de oxidación es el nitrógeno, ese grupo de los nitrogenoides, y el grupo de los calcógenos o afígenos, que es del oxígeno. Entonces, fíjense ustedes, el que tiene menor estado de oxidación se antepondrá la palabra hipo. Después el elemento químico y posteriormente oso. ¿Ok? Ejemplo, óxido nitroso. Perdón, óxido hiponitroso. Óxido nitroso y óxido nítrico. ¿Por qué? Porque el nitrógeno, que es del grupo 5 de la tabla periódica, tendrá 3 estados de oxidación. Más 1, más 3 y más 5. ¿Ok? Y ahora vienen los de 4 estados de oxidación. Los 4 estados de oxidación usualmente se utilizan en los halógenos, que es el grupo 7 de la tabla periódica. ¿Ok? Que a través de las afinidades que puedan tener con otros elementos químicos, podrá denotarse 4 estados de oxidación. ¿Ok? El hipooso, que ya lo hemos visto en el ácido nítrico, hipooso, oso, ico. Y si tiene un cuarto estado de oxidación, entonces se le llamará, esto lo borran, per como prefijo, el elemento químico seguido de ico. ¿Ok? Óxido perclórico. Óxido clórico. Óxido cloroso y óxido hipocloroso. ¿Ok? Esta es la nomenclatura tradicional, ¿ok?, que existe. Sin embargo, dado los avances químicos, ¿ok?, comenzaron a
denotarse otros tipos de nomenclatura. En este caso, un ratito, por favor. No lo puedo hacer. En este caso, la nomenclatura de stock y la nomenclatura UPAC, que es la internacional que hay que regirse por ella. Sin embargo, en Latinoamérica somos muy apegados a las tradiciones, muy pegados al status quo, ¿no? Y obviamente se utiliza más el tradicional. Sin embargo, hay que enseñarles lo que es nomenclatura de stock y nomenclatura de UPAC. En este caso, la nomenclatura de stock me dice que trabaja con prefijos. Esos prefijos que ustedes ven allí, 1 romano, 2 romano, 3 romano, hasta el 7 romano, me indicará el estado de oxidación que tenga ese elemento químico. Vamos a hacer ejemplo de ellos. Mira que la nomenclatura de UPAC, que a diferencia de la tradicional y de stock, trabaja con prefijos de cantidades. Mono significa 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6 y hepta 7. Vamos a ver ejemplo de ello para que se comprenda mejor. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que existen 3 tipos de nomenclaturas. La tradicional, la stock y la UPAC. Y vamos a empezar hablando de las funciones. La función hidruro, como ustedes han visto en la tabla que está acá. Vamos, amigo. Ay, ratito, no te muevas, ya. No sé qué. Bueno, no lo puedo mover. Como ustedes verán, la función hidruros son compuestos binarios que resultan de la combinación de un elemento con el hidrógeno. Fíjense, el elemento con el hidrógeno formarán hidruros, donde la valencia de los elementos frente al hidrógeno será tales. Valencia 1, del grupo 1A, es decir, el grupo del sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. El grupo 2A de los alcalinos térreos, calcio, estroncio, bario, radio, berilio. Grupo 3, 3 valencias, ¿no? Boro, aluminio. 4, carbono, silicio. 5A, 3 valencias. 4A, carbono, silicio. 5A, nitrógeno, fósforo. Oxígeno, azufre, seleno, teluro. El 6A y el 7A, flúor, cloro, bromo, yodo. Entonces, la valencia de estos elementos frente al hidrógeno será tal. ¿Okay? Y han visto cómo se va formando, ¿cierto? Si yo tengo el elemento E, que como ion tiene una carga de más X, el hidrógeno tendrá una carga de menos 1, el cual se cruzan las cargas, como acá, a ver un ratito, el cual se cruza la carga y este va para acá, y esto va para acá. Es decir, para E, ¿no? Para E. Como H vale 1, se deja el 1 ahí en el E, a cruzar las cargas, y como el elemento E tiene X iones, se los gana el hidrógeno. Okay, un ratito, por favor, ya. ¿Listo? Visto los elementos que reaccionan con hidrógeno, que es en el caso de los metales, por ejemplo, se formarán hidruros metálicos. ¿Ok? Son compuestos binarios formados por la combinación del hidrógeno con ciertos metales. Por lo tanto, cuando reacciona un metal con hidrógeno, se le llamará hidruro metálico. Y fíjense acá. Acá hay un ejemplo. El fierro que está en la columna 8A, 8B de la tabla periódica, los ferromagnéticos, tiene 2 valencias. El fierro tiene 2 valencias, perdón, lo veo acá. ¿Dónde estás?
Acá está ya. El fierro tiene dos valencias, +2 y +3. Como hemos visto en la tabla, el que tiene menor valencia y son dos, al primero, al de menor, se le denominará su sufijo oso y el de mayor su sufijo ico. Ok. Entonces acá vemos, cuando tenemos el fierro +3 que va a reaccionar con el hidrógeno, hacemos un cruce de cargas. Esto viene por acá y esto viene por acá. Entonces se forma este compuesto químico, que vamos a darle un nombre según Stock, ¿no? Según Stock, que trabaja con los números romanos, me indicará un hidruro de hierro y entre paréntesis 3 romano. ¿Por qué 3 romano? Porque el número romano me va a indicar, ¿no? La carga que tiene el fierro, ¿ok? El estado de oxidación del fierro. Vemos que el estado es 3, por lo tanto se le coloca 3 romano. Si mi nomenclatura es sistemática o UPAC, se denotará, y lo voy a borrar acá para que se vea un ratito. Se llamará en sistemático hidruro de hierro y punto. Trihidruro de hierro. Ya estás ahí en el UPAC sistemático, ya estás evaluando la cantidad de átomos. Vemos ahora ejemplos, celdas vacías que hay que llenarlas como parte de la práctica. ¿Ok? Acá vemos de dónde parte esto el calcio. Carga +2 y el hidrógeno por default -1. El litio, columna 1, grupo 1 de la tabla periódica, +1 y el hidrógeno -1. El primero se llamará, ¿no? En este caso, hidruro de litio. Hidruro de litio, y como su estado de oxidación es 2, ok, ponemos acá. ¿Y cómo se llamará? Dihidruro de litio. El siguiente. Profesor, disculpe, ¿no sería de calcio? Perdón, discúlpenme. Gracias. Me estoy equivocando. De calcio. Dihidruro de calcio. Acá también me estoy equivocando. De calcio. De calcio. Mientras que en el siguiente, ahí sí es hidruro de litio. Si queremos, le ponemos 1 romano, pero no varía en nada, porque todo el mundo sabe que pertenece al grupo 1. Sin embargo, hay que cumplir con la norma. Y acá se llamaría mono hidruro de litio. En la siguiente, vean acá, se forma así. Cruce de cargas. Algo así. Se llamaría, entonces, hidruro de estroncio en el paréntesis 2 romano. Y en la nomenclatura sistemática lo llamaríamos dihidruro de estroncio.
Así como hay con... ay, así como hay con el metal, hay también con el no metal. Profesor, disculpe, perdón, pero es que yo me acuerdo que cuando vimos ahí Droros ahí en cuando había eso de electrones de valencia, ahí por ejemplo cuando estaba en el grupo 5A era 3 o algo así. ¿Por qué era eso? ¿Por qué? Porque si está en el grupo 5, tiene 3 estados de oxidación, más 1, más 3 y más 5. O tiene también en el grupo 6, más 2, más 4 y más 6. Hay que respetar las formas en donde se obtienen estos tipos de estados de oxidación. ¿Ok? No sé si eso contesta tu pregunta. ¿Y eso, hay alguna razón por la cual no tengan el número con el mismo número que el grupo 5? O sea, ¿hay alguna razón de eso? ¿O? No, en realidad lo que se trata es ordenar la tabla de estado de oxidación, que vienen así. Acuérdate que eso no aparece de la noche a la mañana, es parte de un análisis, ¿no? Que los Ah, genios de hace siglos nos lo dieron como parte de su grandiosa obra, ¿ok? Y nosotros la continuamos nada más. Si nos ponemos a discutir estos asuntos, ya, olvídate, salimos genios de acá. ¿Ya? ok, profesor, entiendo. Muchas Ya. gracias. No, al contrario. Ya. Entonces, los siluro no metálicos serán entre no metales y metales. Existirán algunos siluros que son especiales, caso del carbono, del silicio, ¿ok? Que, que van a poseer nombres especiales, ¿ok? Como por ejemplo, vamos a ver acá, ¿no? El amoníaco, como expliqué en su momento, los nombres comunes que tienen los tradicionales, el amoníaco, la fosfina, la arsina, el borano, la estivina. Acá existe el silano, pero aquel silano aconsejaría que lo digan un ratito, ya, X. X, y este es tetrahidruro de silicio. Perdón. Ya. Esos son algunos nombres especiales que se le dan a los compuestos químicos. Visto ya los hidruros, ahora vamos a ver los oxígenos. Es decir, visto ya lo que son con hidrógenos, ahora vamos a ver los oxígenos, que sean con metal o no metal. Es lo mismo. Es el mismo elemento químico, pero en lugar de añadirle hidrógeno, se le añade oxígeno. ¿Ok? Si el hidrógeno tenía carga -1 en los metales y no metales, el oxígeno va a tener siempre carga -2. Reitero, carga -2. Pero si este trabajara en forma de peróxido, su carga sería -1. En este caso, por default, el oxígeno trabaja con carga -2. Y cuando hacemos cruce de carga, E2 o X. ¿Listo? Ok. Ahí hay un ejemplo que aplica las tres nomenclaturas. Tenemos, en este caso, la nomenclatura tradicional, el ozoico. El fierro está en el grupo 8B de la tabla periódica y tiene dos estados de oxidación, +2 y +3. Como hay uno mayor y otro menor, el menor será oso y el mayor será ico. En este caso vemos que se forma el trióxido, el óxido férrico, porque termina en ico. El óxido férrico sería mi nomenclatura tradicional. Mientras que en la nomenclatura de Stock, que trabaja con los números romanos, será óxido de hierro 3 romano, el cual me está indicando que el estado de oxidación, la valencia que va a tener, es +3.
Y la nomenclatura UPAC o sistemática se llamaría, como ustedes ven acá, el compuesto. Trióxido de fierro. Trióxido de hierro. De hierro. Ok. Veamos algunos ejemplos. El cobre trabaja con dos estados de oxidación, +1 y +2. En este caso es +1, y si tiene dos estados de oxidación, será oso, ico. Como ha trabajado con +1 en el ejemplo que está acá, ahora trabajaremos con +2, que es el mayor. Y si es el mayor es ico. Acá sería entonces Q2 o 2. Pero este se puede simplificar de esta manera. Y esto, en la nomenclatura tradicional que trabaja con oso y con ico, se llamaría óxido cúprico. Su nomenclatura de stock se llamaría óxido de cobre, entre paréntesis, 2 romano. Y según la nomenclatura sistemática, se llamaría, en este caso, monóxido de cobre, monóxido de cobre. Listo. A ver, ayúdenme con el titanio. ¿Cómo sería con el titanio? El titanio, acá vemos que el titanio, cruce de cargas, titanio 2 o 2. Se simplifican, lo factorizamos, Ti2. Tío. Se llamaría en este caso óxido, como tiene 3 estados de oxidación, fíjese, titanio +2, +3 y +4. El titanio +2, como tiene 3 estados, el primer estado sería hipo 4. Perdón, 2. Segundo, oso. Ya. Y ese es el +2, ¿no? Acá. Perdón, acá. Y cruce de cargas 2 o 3. Se llamaría óxido. El primer acá me está olvidando. Acá se llamaría óxido hipotitanioso. Oso y el tercer estado ico. Óxido hipotitanioso. Óxido de titanio 2. Se llamaría también monóxido de titanio. En el tercero, que tiene +3 de estado de oxidación, se llamaría óxido titanioso. Óxido de titanio 3 romano. Y se llamaría trióxido de titanio. En el último, tiene así. Esto pasa acá, esto pasa acá. Ok, acá, resumiéndolo, sería... Vamos, no puedo sacar mi lapicero. Ya, sería acá 2, Ti o 2. Se llamaría óxido titánico, en el stock se llamaría óxido de titanio, 4 romano, y en la nomenclatura sistemática se le llamaría dióxido de titanio. ¿Ok? Dióxido de titanio. Listo. Profesor, disculpe,
Es que cuanto a los hidruros especiales, dijo que tenían nombres especiales. Esos eran los nombres tradicionales que vimos ahí, ¿no? El amoníaco, fosfina, arsina, ¿no? Ah, sí, esos son. Esos son. Son Ah, nombres ok. que no encajan dentro de estas nomenclaturas, ¿no? Y que son utilizados más con sus nombres comerciales o comunes, ¿no? ¿Ok? Ok, Ya, profesor. Muchas gracias. ya, listo. No, no, al contrario. El óxido no metálico, ¿no? Se da entre no metal y un oxígeno, y a esto lo llamamos anhidridos. Y van a tener la misma nomenclatura hiposo, oso, ico, perico. ¿Okay? La misma nomenclatura. Tan solo hay que recordar los estados de oxidación elementales que se conocen. Si tiene dos estados de oxidación, hiposo. 3, hiposo, ico. ¿Ok? En ese orden. Vamos a ver. No puedo, ya, ahora sí. Acá hay más ejemplos. Ok, más ejemplos. Fíjense el cloro. El cloro está en el grupo 7 de la tabla periódica. Y acá tiene 3 estados de oxidación. Acá en ese ejemplo. Pero en la realidad tiene 4 estados de oxidación. El más 1, el más 3, el más 5 y el más 7. Pero acá tan solo está mostrando 3 estados. Eso no quita que se mantenga el prefijo y el sufijo del cloro. En este caso, estamos viendo que está solucionado el cloro más 1. Cruce de cargas y Cl2O. ¿Cómo se llamaría la nomenclatura tradicional? Anhidrido hipocloroso, porque es más 1. Su nomenclatura de stock se llamaría óxido de cloro 1 romano. Y la nomenclatura sistemática se llamaría óxido de dicloro. Vamos a hacer los otros dos. Cruce de cargas, Cl2O3, Cl2O5. Este se llamaría anhidrido, ¿ok? Cloroso. Óxido cloroso. Stock, óxido, trióxido de dicloro. De stock, era pentaóxido de dicloro. ¿Ok? La nomenclatura de stock sería óxido de cloro 3 romano, óxido de cloro 5 romano. Y la nomenclatura sistemática se llamaría, en este caso, trióxido de dicloro y pentaóxido de dicloro. El azufre, las mismas características, porque tiene este 3 estados de oxidación. Hipooso, oso, ico. Igualito que bueno, el cloro tiene 4, pero el ejemplo eran 3 nada más. Va a poner acá cruce de cargas, S2 o 6. Ya, listo. Se lo dejo a ustedes. Acá sería SO2. Se lo dejo a ustedes como tarea para que lo hagan. Ya saben cómo se hace las nomenclaturas, aparte que está grabado. Vamos a resolver los problemas. Ok, vamos a resolver los problemas. ¿Puede ayudar al Capitán Kirk a resolver los problemas? Claro que sí. Soy su fan número 1. ¿Listo? Comenzamos. Con respecto a las reglas del octeto, perdón, del estado de oxidación, con respecto a las reglas del estado de oxidación, señale la alternativa correcta.
En el ion peróxido, cada oxígeno tiene estado de oxidación -2. Falso. El estado de oxidación del peróxido es -1. ¿Perfecto? Listo. B. Voy a poner falso acá. B. ¿El oxígeno de todos los compuestos tiene estado de oxidación -2? Como respuesta a la letra A, no. El oxígeno tiene en todos los compuestos dos estados de oxidación, -2 y -1. Por lo tanto, este es falso. Los metales de los grupos 1A y 2A tienen respectivamente estados de oxidación +1 y +2. Perfecto. El grupo 1A tiene al sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Mientras que el grupo 2, calcio, estroncio, baro, radio. Entonces, sí, pues, sí. Los metales representan estos grupos unidos. Metales alcalinos y alcalinos térmicos. Ok. Los halógenos tienen estados de oxidación -1. En realidad, sí tiene -1. Pero ahí dice, ¿solo tienen? No. Ustedes saben que el halógeno del cobre, por ejemplo, tiene +1, +3, +5 y -7. ¿Listo? Y lo último, ese es falso, pues. Este es falso. Los únicos estados de oxidación del carbono +2 y +4. No, existen otros y lo he demostrado. Por lo tanto, también este es falso. Entonces, la respuesta correcta merece la letra C. C. La 2. Para el compuesto tricloruro de fósforo, determinar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, vamos a ver, dijo el ciego. PCl3. ¿Ok? El cloro, vamos a dividirlo. Siempre yo hago este estilo. Cuando yo tengo un compuesto químico, lo divido así, en iones. ¿Ya? El cloro tiene carga -1. Si yo lo multiplico por 3, como me dice acá, multiplícalo por 3, ¿ok? Ya sé que el cloro tiene carga -1 porque existe una compensación. En este caso, el P sería +3. ¿Ok? El P sería +3. Por lo tanto, el cloro sí es -1. Porque los halógenos tienen esa capacidad. Ah, verdad. Esto es verdad, perdón. Verdad. El estado de oxidación y la valencia del fósforo es +3 y 3. A ver, el estado de oxidación es 3. Perfecto, acá está. Y 3 como valencia. Sí, pues tiene 3 valencias. +1, +3 y +5. ¿Ok? Esto sería correcto. La suma de los estados de oxidación en el compuesto es 0. Sí, pues todo compuesto en equilibrio es, en este caso, es 0. ¿Por qué? Porque si tú sumas esto, mira, -3 más 3 es igual a 0. Por lo tanto, existe, por lo tanto, está en equilibrio. Y por lo tanto, lo puedo ver. ¿Listo? Me faltó la cuarta. Se trata de un compuesto binario tetratómico. A ver, vamos a ver si es binario tetratómico. PCl3. 3 átomos, un átomo, por lo tanto tiene 4 átomos. Perfecto. Es binario, sí, tetratómico, tiene 4 átomos. Y es binario, ¿por qué? Porque tiene 2 elementos químicos. Por lo tanto, es binario. Este es perfecto. Respuesta correcta sería la letra A.
hallar respectivamente el estado de oxidación del cloro, fósforo y azufre. Acá existe un pequeño error, por favor, quiero que lo corrijan en su tabla. Eliminen el K. Eliminen el K. ¿Ya? Se pasó el error tipográfico. Ya, listo. Y me piden hallar el estado de oxidación del cloro, del fósforo y del azufre. Yo les voy a enseñar cómo se hace. Yo tengo primero con el fósforo, H3PO4. Si el compuesto está en equilibrio, significa que existe, entonces su estado de oxidación, la sumatoria de su estado de oxidación será igual a 0. ¿Ok? Yo sé que el hidrógeno, como ácido, tiene carga más 1. ¿Ok? Y hay 3 átomos. Se le suma, ¿no? P, pero P es lo que yo quiero hallar. Por lo tanto, es una incógnita, X. Y después se le suma el oxígeno. Hay 4 átomos de oxígeno, ¿cierto? 4 átomos de oxígeno. Y lo multiplico, obviamente, por la carga del estado, la carga del oxígeno, que por default es menos 2. Y todo esto, como está en equilibrio, es igual a 0. 3 por 1, 3. 3 más X menos 8. Esto es igual a qué? A que X menos 5 es igual a 0. Por lo tanto, X es igual a más 5. ¿Listo? Y es correcto. El fósforo está en la columna 5 de la tabla periódica, por lo tanto su estado de oxidación es más 1, más 3 y más 5. Lo cual es correcto. Ese con el fósforo. Con el calcio vamos a hacerlo así. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, el calcio tiene como subíndice el 1. Se sobreentiende, ¿cierto? Se sobreentiende. Entonces, yo hago como el cangrejo. Me voy a la inversa. ¿Cómo surgió esto? Surgió así. Calcio más 2 más ClO4 menos 1. ¿Cierto? Así surgió de los iones. Entonces, me voy a quedar acá, porque me piden el cloro. Entonces, yo le pongo así. El cloro es mi incógnita. ¿Ok? Le sumo la carga que me representa el cloro en ese ion. Y me dice, oye, cloro, yo tengo 4 átomos de oxígeno. ¿Ok? Tengo 4 átomos y cada uno por default tiene carga menos 2. Y lo igualamos. ¿Lo igualamos a qué? A la carga que tiene ese ion. Y fíjense, la carga que tiene este ion, ¿cuánto es? Es menos 1. Entonces, X menos 8 menos 1 hará que X valga 8 menos 1, 7. Entonces ya he visto que X, que es el cloro, tiene como estado de oxidación más 7. ¿Ok? Más 7. Ya tengo más 7 del cloro, más 5 del fósforo y me falta el azufre. Sí, el azufre. Hago lo mismo que el cloro. Fíjese, F2SO4. Lo parto. Perdón, acá está con 3. Ya está. Lo parto y hago como el cangrejo. Retrocedo hasta invertir las cargas. Es decir, fierro más 3 y SO4 menos 2. El menos 2, ya es, el menos 2 significa que es un anión divalente. Voy a borrar lo que está arriba. Listo. Ya. Entonces me quedo con
el ion denominado sulfato. Se llama ion sulfato. ¿Ok? Entonces vemos carga, ese es lo que quiero encontrar, por lo tanto es X, más 4 átomos de oxígeno, que es menos 2. ¿Ok? ¿Esto va a ser igual a 0? No, porque es un ion. El ion no existe. Va a ser igual a menos 2. ¿Listo? Entonces acá sería X más por menos menos 8 menos 2. ¿Listo? Entonces X es igual a 6. Por lo tanto, tenemos la letra, en este caso, ¿cuál era? 7, 5 y más 6, la letra B. Entonces la 3 es la letra B. Determina el estado de oxidación del fósforo y del átomo X en las siguientes iones. Acá hay que borrar algo, rectificar. Acá en lugar de menos 2, ponerle 1. Ya lo he puesto en la potencia, ¿no? Que era menos 2, póngale 1. Póngale 1. ¿Listo? Ya. Entonces vamos a ver. Me pide encontrar el estado de oxidación de este valor. Entonces yo tengo esto. H2PO4 menos 1, ¿cierto? Entonces me piden hallarlo. Hago lo mismo que el anterior ejemplo de sulfato. El hidrógeno por default tiene carga más 1. Como hay 2 átomos de hidrógeno, 1 por 2, ok. Más el fósforo, que es mi incógnita, que me ha pedido hallar el estado de oxidación del fósforo. Entonces le pongo X. Más 4 átomos de oxígeno. 4 átomos de oxígeno son, por default, su carga es menos 2. Y obviamente se pone el menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 aparece que es la carga del ion. Y yo he dicho que cuando esté en equilibrio es 0, pero cuando se forma ion hay que ver la cantidad que tiene en el exponente. Entonces acá yo tengo 2 más X menos 8 igual a menos 1. ¿Listo? Entonces, X, ¿cuánto vale? X vale X menos 6 es igual a menos 1. Entonces, sería X más 5. X más 5. ¿Ya? ¿Listo? Y ahora vamos a ver el otro compuesto. Acá está. Lo voy a borrar lo de arriba y lo voy a hacer. Algunos son por criterio nada más. Miren, yo tengo el XH4 más. Si yo quiero encontrar el estado de oxidación, ¿ok? Lo puedo hacer así. X más 4 átomos de hidrógeno y cada uno vale menos 1, ¿cierto? Perdón, en este caso 4 está positivo, que es 1. 4 de la carga es 1. Igual, acá sale más 1. ¿Ok? Entonces, X más 4 por 1, 4. X es igual, el cuadro pasa a restar, menos 4 más 1, 3. Listo, entonces es menos 3 y más 5. ¿Ok? Entonces, en este caso, la respuesta de la 4 es la letra D. Profesor, disculpe, aquí si los estados de oxidación son positivos o negativos, significa que ganan o pierden electrones, ¿no? Así es. O sea, van a convertirse en oxidaciones o en reducciones. ¿Ok? Ok, profesor, entiendo. Muchas gracias. ¿Ya? No, al contrario, felicidades. La 5. ¿Cuál de los siguientes óxidos tiene mayor atomicidad?
En este caso, el óxido plúmbico, vamos a ver cuál es su atomicidad. El óxido plúmbico es el plomo, tiene como estado de oxidación +2 y +4. Como termina en ico, será entonces su mayor estado de oxidación. Por lo tanto, Pb más 4 va a reaccionar con el oxígeno del medio, que es por default -2. Entonces, cruce de cargas hará que este valga 2 y el oxígeno 4. Y este se pueda factorizar, 2 Pb O2. Si es así, agarramos acá. ¿Cuánto de atomicidad tiene? Pues bien, tiene 3. 2 átomos de oxígeno y un átomo de plomo. 3. El anhidrido sulfúrico. Anhidrido sulfúrico es, en este caso, es la reacción de un no metal con el oxígeno. En este caso, el azufre termina en ico y el azufre está en la columna 6 de la tabla periódica, ¿no? Y el azufre de por sí tiene 3 estados de oxidación, +2, +4 y +6, donde el mayor es hipooso, el menor es hipooso, el de 4 estados de oxidación es oso, y el que tiene 6 estados de oxidación es ico. ¿Ok? Entonces, hacemos eso. Como es ico, tiene 6. +6, el oxígeno tiene -2 por default. Hacemos cruce de carga. Y tenemos SO3. ¿Ok? SO3. Entonces, su atomicidad será 3 átomos de oxígeno y un átomo de azufre. Será 4. El óxido férrico, ya lo hemos visto, es el Fe2O3. Tiene 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de fierro, hace que tenga 5. El anhidrido carbónico. El carbono está en la columna 4 de la tabla periódica, por lo tanto tiene varios estados, pero en este caso es positivo, +2 y +4. Como es ico, ¿no? Será el de 4. ¿Ok? El de 4, y el de 4 será entonces S2 o 4, simplificándolo, 2CO2. ¿Ok? En este caso es el anhidrido carbónico, tiene 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono, lo hace tener 3. El anhidrido clórico. El cloro está en la columna 7 de la tabla periódica. Por lo tanto, el cloro tiene +1, +3, +5 y +7. Donde el hipooso, acá está el hipooso, oso, ico, perico. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Es anhidrido clórico. El clórico en este caso es hipooso, oso, ico. Es decir, esto es de oxidación +5. Por lo tanto, el cloro +5 reaccionará con oxígeno -2. Entonces, su atomicidad será de esta manera. Cruce de cargas de 2 o 5. ¿Ya? En este caso, atomicidad del anhidrido clórico, 5 átomos de oxígeno, 2 átomos de cloro, hacen que su atomicidad sea 7. 2 más 5, 7. Entonces, ¿cuál de los siguientes óxidos tiene mayor atomicidad? El anhidrido clórico, que tiene 7. Respecto a los siguientes óxidos, determine la verdad o falsedad de las proposiciones. O sea, de los óxidos, ¿no? Se obtiene por la combinación de un metal y un no metal. ¿Ok? Ya. Eso se supone que es verdad. ¿Ya? Tiene el grupo funcional O-2. También es verdad. Por default, su carga es -2. A 25 grados, los óxidos básicos son sólidos. Sí, pues son sólidos los óxidos básicos.
¿Ok? Entonces, la letra B. Profesor, disculpe, es que, bueno, en la uno solamente lo ponen como una posibilidad, ¿no? No es que digan que siempre, ¿no? Así es. Se tiene por la combinación nada más de un metal y un no metal. Esa es de la cuestión de los óxidos. Óxidos básicos, en este caso, es así, ¿no? Porque acuérdate que el oxígeno también es un no metal. Ok, profesor, entiendo. Muchas gracias. No, está bien, Vicente. Pregunta nomás, Vicente, no te preocupes. A ver. ¿Por qué te demoras, ah? Ya, vamos con la 7. La 7, determine la relación fórmula-nomenclatura que sea correcta. En este caso, esto se llama, según la norma de Stock, o de Junpack, perdón, es pentóxido de hidrógeno, de diyodo. Pero como ahí veo, es la nomenclatura tradicional. Entonces, esta sería, el yodo está en el grupo 7 de los halógenos. Y el yodo, obviamente, va a tener 4 estados de oxidación, más 1, más 3, más 5 y más 7. Hipooso, oso, ico, hiperico. Entonces, el primero tiene 5, está en su quinto estado de oxidación, ¿no? 5 estados de oxidación, por lo tanto el 5 es ico. Como es yodo, sería yódico. En este caso sería este con este. El segundo, el 2 romano, es 3, por lo tanto sería oso. Por lo tanto sería oso. Y entonces acá sería, oso sería yodoso. Anhidrido yodoso. Acá está. Y por último, sería el I2O 7. Acá está. Más 7, perico. Entonces acá sería, aunque se puede saber por descarte, pero mejor hay que resolverlo. Así con el periódico, porque es perico. Por lo tanto tengo 1C, 2A y 3B. Acá tengo, lamentablemente acá parece que ha habido una duplicidad entre estos. Vamos a colocar, pues, que es la E, pues, ¿ya? Que es la E. Que es la E. La C, ya, un lapsus habrá sido. Listo. Ahí utilizamos la nomenclatura tradicional de hipo, oso, ico, perico. De los siguientes óxidos, ¿cuántos forman ácidos al combinarse con el agua? ¿Ok? En este caso, los óxidos, ¿cuántos de los óxidos, cuántos forman ácidos al combinarse con el agua? Es que tienen que ser metálicos. ¿Ok? Tienen que ser no metálicos, disculpen. No metálicos. ¿Ok? El selenio está en el grupo C de la tabla periódica. Por lo tanto, sí, pues, forma un ácido. El escandio, según recuerdo, en la estructura atómica que hemos realizado en la tabla periódica, en los bloques, el S es de los metales, el P de los no metales, el D, donde está el escandio, es de transición, es decir, son metales de transición. Por lo tanto, se formarán complejos de ese elemento químico y este no se considera. El cloro es un gas, por lo tanto, formará óxidos. El cromo
Vamos a ver, hemos dicho que el cromo tiene que ser no metal. Vamos a ver el estado de oxidación del cromo. El cromo, O3. El cromo es X, el oxígeno es 3 átomos de oxígeno cuyo carga es -2. Es X, más por menos, menos 6 es igual a 0. Entonces, X es igual a 6. Y X6 es un no metal. ¿Recuerdan el afoterismo del cromo hexavalente? Pues bien, acá me estoy diciendo que es un no metal. Por lo tanto, cachete. El fierro es metal, no entra. El rubidio es un metal, no entra. El arsénico, ese sí entra, porque está considerado como un no metal. Entonces, el Profesor, 8, disculpe, pero es que el cromo es un metal, ¿no? el cromo actúa, es un anfótero. Al ser un anfótero, adquiere características metales y no metales según su estado de oxidación. En este caso, en este ejemplo del cromato, ¿ok? Del cromato, ¿ok? Actúa como un cromo hexavalente. Del óxido crómico, en este caso, el óxido crómico actúa como un No metal. elemento hexavalente, por lo tanto es un no metal. Y el Acuérdense, por eso es importante reconocer cuáles son los elementos que son afóteros. El manganeso, el cromo, el vanadio y el bismuto. ¿Ok? ¿Ya, Mircea? Tienes que saber ok, reconocer eso y eso lo puedes hacer con el estado de oxidación. ¿Ya? ok, profesor, pero es que el arsénico no sería un anfótero, no sería un metaloide. En realidad no, el arsénico es un elemento nocivo para el cuerpo humano y está considerado también como gas. Perdón, está considerado como un no metal, disculpen, como un no metal. Entonces entra a las reacciones que me piden acá. ¿Ok? Porque el rubidio es un alcalino. El escandio forma un complejo y el arsénico forma arseniatos. Ácidos arseniatos. ¿Ok? Se le ha considerado como un no metal al arsénico. Y se está pegado al oro, siempre. Y ¿Ok? entonces eso es actual, ¿no? Que el arsénico es considerado un no metal, ¿no? No metal, así es. Ok, ok, profesor, entiendo. Muchas Ya, gracias. listo. No, no. A ver. Es la letra C. Sigamos con la 9. Este es fácil. Fíjate tú. Todos estos son iones. Por lo tanto, me piden ahí el estado de oxidación del azufre. En el primero es SO4 menos 2. El S es mi incógnita, más 4 átomos de oxígeno que por default su carga es menos 2. Y esto va a ser igual a la carga del ion, menos 2. X menos 8 es igual a menos 2. Por lo tanto, X es igual a más 6. Ya. El SO4 menos 2. Perdón, SO3, disculpe. SO3. S, mi incógnita, más 3 átomos de oxígeno que por default su carga vale menos 2 y eso va a ser igual a la carga del ion. Menos 2. 3 por 2, 6 menos 6 pasa al otro miembro, cambiado el signo, 6 menos 2, 4. Entonces X es igual a 4. Por lo tanto, el siguiente, que es SO2 a la menos 2, se tiene que es X más 2 átomos, perdón, cuya carga es menos 2. Y este es igual a menos 2, porque no está en equilibrio. Entonces, más 4, pasa al otro miembro,
y le resto 2, X será igual a 2. 6, 4, 2. Entonces, en este caso, la 9 es el A. Diez. El nombre Yupac de ese compuesto químico es óxido de hierro, no existe como tal, porque Stock me pide que ponga al menos el número romano. El óxido de hierro, 3 romanos, sí existe, pero esa es nomenclatura de Stock. Y a mí me piden Yupac. Por lo tanto, no es. Trióxido de dihierro. Pues bien, es cierto. Trióxido de dihierro. En este caso sería así, pues, la C, la correcta. Óxido ferroso. Ferroso es cuando tiene su menor valencia. Y el fierro acá está trabajando con fierro más 3, su mayor valencia. Por lo tanto, es incorrecto. El óxido férrico, es cierto, se le llama óxido férrico, pero según la nomenclatura tradicional. Nomenclatura tradicional. Listo. Entonces la respuesta correcta es la C. Nombrar que el sistema tradicional este compuesto químico. Fácil. Fácil. Se le llama óxido. Óxido, como es 7, es decir, si lo vuelvo, si retrocedo, esto es así. Ese cloro más 7, oxígeno menos 2. Cloro más 7 es estado de oxidación más 7 del cloro. Entonces, obviamente, es el último estado de oxidación. Será, si ustedes recuerdan, más 1, más 3, más 5, más 7. Hipo-oso, oso, ico y perico. Como es el 7, perico, entonces sería óxido perclórico. La letra A. La letra A. Respecto a los hidruros, determine lo correcto. Respecto a los hidruros, determine lo correcto. Ok. A ver. Se obtiene por combinación de un elemento con hidrógeno. Pues bien, es cierto. Sí, es correcto. Uno es correcto. Son compuestos binarios. Sí, pues, es cierto. Son compuestos binarios. O sea, son dos elementos químicos que se juntan. Correcto. Y acá también es correcto. ¿Son iónicos y covalentes? No, son covalentes nada más. Por lo tanto, esto es incorrecto. Correcto, con correcto, el 1 y el 2 es la letra B. La 13, más fácil todavía. Las atomicidades del trióxido de fierro y cloruro de amonio son el óxido férrico tiene 5, 3 de oxígeno y 2 de fierro hacen 5. El cloruro de amonio tiene un nitrógeno, un átomo de nitrógeno, más 4 átomos de hidrógeno, y de cloro, un átomo. Por lo tanto, es 6. 5 y 6, en este caso sería la letra E. La 14. La fórmula del aceite de vitriolo es, bueno, en realidad es el ácido sulfúrico, ¿ya? Ok, pero quiero Profesor, entender un disculpe, poquito más. Sí, es que ¿por qué en la 12 era incorrecto la 3? La del porque tan solo enunciado, tiene enlaces covalentes. pero no tendría también enlaces iónicos, no podría tener Sí, también enlaces iónicos sí, porque puede por lo con que yo te he metales. dicho, el concepto. Claro, yo te he dicho por concepto eso, que existen todos los enlaces, pero también he dicho de que hay que respetar el libro de la CEPREVI. Si la CEPREVI te dice absolutamente que es el enlace covalente nada más,
porque está prevaleciendo, prevalece el examen, el enlace covalente. Entonces, yo te puedo decir algo que actualmente pasa, pero hay que respetar el libro de enlace previo, que no está mal, pero si aparece esa pregunta en tu examen, por ejemplo, ya, entonces hay que respetar lo que dice el enlace previo. Lo que estoy diciendo es una actualización de lo que está pasando. Los libros, lamentablemente, no se actualizan tanto como la tecnología, ¿no? Hay que imprimir el libro y hacerlo de nuevo, ¿cierto? Pero en sí, el enlace covalente es, ¿ya? Entonces Claro, lo solamente que el enlace covalente, ¿no? sí, el enlace covalente. Es el que prevalece y es el que hay que poner. ¿Que existe el enlace iónico? Sí, pero, eh, ¿cómo te lo puedo decir? Pero hay que respetar lo que dice el libro, ¿no? Que el que prevalece es el enlace covalente. Claro, existe un mínimo enlace iónico, pero el enlace covalente es el que prima, ¿ok? Ya, no te confundas, Milciades, por favor, ¿ya? No te confundas. Respeta lo que dice el libro. Lo que yo te estoy diciendo es una actualización que hay actualmente, en el momento. ¿Listo? ¿Me copiaste o no? Sí, sí, profesor. Sí, Ok, copio. ya, listo. Ya, la forma del aceite de vitriolo, bueno, es el ácido sulfúrico, pero quiero extenderme un poquito más con la pregunta 14. Si ustedes se dan cuenta, los ácidos, porque son ácidos todos, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta que son ácidos? Porque tienen el primer elemento, el hidrógeno. Si tiene como primer elemento el hidrógeno, se les considera ácidos, ¿ok? Cosa que no viene el caso ahora, pero se los digo. Me voy al punto de que estos ácidos que tienen altos átomos, alto número de átomos de oxígeno, se les considera oxidantes, es decir, se les considera agentes oxidantes porque tienen alto número de oxígenos. Y como tal, suelen ser agentes oxidantes que van a permitir que se oxide un compuesto químico. ¿Ok? Y entonces, la fórmula del aceite de vitriolo se le considera al ácido sulfúrico por ser un agente secante. ¿Ok? Entonces, esto no hay vuelta que darle, no hay mucha explicación, tan solo conceptual. De acá. La 15, no es un ácido mineral. Los ácidos minerales son ácidos inorgánicos. Por lo tanto, si existe ácidos inorgánicos, es porque también existe ácidos orgánicos. Entonces, el ácido sulfúrico es un ácido inorgánico. El ácido ortofosfórico es un ácido inorgánico. El ácido clorhídrico es un ácido inorgánico y el ácido nítrico es también un ácido inorgánico. Y el ácido carboxílico sí es considerado un ácido orgánico. Por lo tanto, este ácido no es un ácido mineral. ¿Por qué? Porque tiene elementos organógenos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, la respuesta correcta de la 15 es la letra C. Y profesor, disculpe, ¿cómo sé si es un ácido mineral? Disculpe. ¿Cómo sé que es mineral? Sí, eso. O sea, ¿cómo sé si Sí, es un ácido mineral? ¿por qué? Porque es un ácido inorgánico. Se reconocen rápido los ácidos orgánicos porque tienen presentes los elementos organógenos, hidrógeno, carbono y oxígeno. En cambio, si tú te das cuenta, ninguno de los otros tiene carbono. Podrá tener oxígeno, pero no tiene carbono. Y el carbono es la fuente, digamos, principal, ¿no? En primer lugar, de sus enlaces carbonados, ¿no? Por lo tanto, se le considera un compuesto orgánico, ¿no? Al ácido carboxílico se le considera un compuesto orgánico, por lo tanto, no es mineral. El mineral son inorgánicos, ¿ok? No, ok, profesor, entiendo. Muchas Ya, gracias. listo. Ya, no, al contrario. Entonces, vienen las preguntas propuestas que se tiene que dejar a ustedes. Ya, la 16 es la A, perdón, es la E, ¿ya? Es la E.
Es la E, después viene, y bueno, yo se los dejo la 17. La 17, tengan cuidado, la 17, fíjense, acá tiene manganeso. Tienen que ver cuál es el estado de oxidación del manganeso para definir si es un metal o no metal. ¿Y cómo me puedo dar cuenta de eso? A través de su estado de oxidación. En este caso, el MnO2, el manganeso es X, y el oxígeno, dos átomos de oxígeno, cuya carga por default es -2, y como existe sería 0. X menos 4 igual a 0, por lo tanto, X es igual a 4. Hay que buscar en la tabla si 4 en el manganeso es metal o no metal. Si fuera metal, ya tú asumes. No metal, ya sabes tú de qué carácter es. ¿Ya? Ok. Uy, se me fue. Un ratito. ¿Ya? Indique verdadero o falso según corresponda. El vanadio es un elemento anfótero. Eso míralo en la tabla de las diapositivas que he dejado. La atomicidad del óxido niqueloso es 2. Hay que recordar que el fierro, cobalto y níquel tienen como estado de oxidación +2 y +3. ¿Ya? Y acá dice que el óxido niqueloso. Entonces, esto vendría a ser oso y esto vendría a ser ico. Entonces, me dice oso, es así. ¿No? Es así. Entonces, niqueloso +2, oxígeno -2. Cruce de cargas, ya tú ya sabes ya. Los calcáreos de diafígenos son el oxígeno, con el oxígeno forman óxidos ácidos, ya te lo dejo ahí del CIMAPS, que se mostró de fondo negro, lo haces. La 19, el nombre clásico del compuesto, clásico viene a ser el tradicional, pues. Clásico es el tradicional. ¿Ok? Que ustedes ya saben, tradicional es hipooso, oso y coperico. No se los doy, pero sí estoy dando las pautas. Determine la fórmula del hidruro de magnesio, sulfuro de hidrógeno y la fosfina. Bien, está fácil, ¿eh? El sulfuro de hidrógeno es el H2S. Con eso le digo todo. Nada más. Bueno, alumnos, me retiro. Muchísimas gracias. Le agradezco bastante su permanencia. Ok, si no hay ninguna pregunta, me despido. Gracias. Chao, profesor, cuídese, muchas gracias. Hasta la siguiente clase, profesor. Muchas gracias. Ya, Gracias, ya está en profesor. el Muchas archivo, gracias. ya está en el archivo la semana 7, ¿ah? Que pueden verlo. O sea, lo de ahora. Y resolver los problemas propuestos. Ah, y llenar las tablas, por favor, que se dejaron inconclusas para que ustedes la llenen. ¿Ok? Listo, gracias, nos vemos.